Gente, seguimos recorriendo hoy la noche de los museos y me vine al Museo de la Gendarmería Nacional, así que acompáñenme para recorrer el museo. Lo primero que nos encontramos cuando llegamos al Museo de Gendarmería, presten atención a esta maqueta con su respectiva nomenclatura, cuerpo de blandengues de la frontera, con todos sus detalles y con lo que ahora nos encontramos con una serie de uniformes de los blandengues. Ahí justo pueden ver mi reflejo, acá con un guardamontes, poncho salteño güemesiano, uniforme de infernales de Güemes, con el rojo característico que los representa, uniforme del general Martín Miguel de Güemes, recordemos, estamos en el Museo de Gendarmería Nacional, en la Noche de los Museos, llevada a cabo el 8 de noviembre del 2025. Seguimos recorriendo la parte de los uniformes. Uniforme de servicio de un gendarme, ahí me pueden ver a mí en el reflejo. Acá tenemos otra variante, un uniforme auxiliar. Y a continuación el busto del general Manuel Calderón. Seguimos recorriendo con el primer uniforme de la Gendarmería Nacional, más precisamente de 1938 a 1940. Mismo es el caso del primer uniforme de un gendarme. Fíjense que, a diferencia del anterior, por ahí hay algunos aspectos que cambian, como por ejemplo el color. Este es un verde un poco más oscuro a comparación de este mismo. Y damos la vuelta y con lo primero que nos encontramos, con un filtro de barro. Acá en esta vitrina podemos observar las distintas clases de armamento, como por ejemplo las cartucheras donde se guardan los revólveres con las esposas, y también otros elementos como en el caso de los sellos, Fíjense este uniforme utilizado en el norte argentino. Lo mismo que veníamos observando, las cámaras también, en este caso una cámara de galería. Acá seguimos con más uniformes, en este caso el uniforme de salida de los cadetes masculinos. Fíjense que también son similares, con algunas diferencias en el caso de los cinturones que llevan en el abdomen, pero en líneas generales ambos uniformes corresponden a la misma época. Y en este caso es el uniforme actual. Y también tenemos lo que son los uniformes femeninos, que a diferencia de los masculinos se pueden notar las diferencias en los sombreros que llevan. Acá, mientras estamos recorriendo, de fondo está tocando la orquesta de Gendarmería Nacional, que ahora en unos minutitos vamos a ir, pero seguimos acá recorriendo con farmacia y bioquímica, la maquinaria utilizada para dicho propósito.
Y pasando a este lado, ustedes pueden notar elementos también relacionados con la medicina. Recordemos que estamos en el Museo de Gendarmería Nacional, que muy amablemente, y un dato también de color, desde el Museo Ferroviario nos trajeron en combi hasta acá. Y nuevamente nos van a acompañar en el regreso. Así que la verdad, muy, muy lindo gesto por la invitación. Acá, como les decía, relacionando a lo que veníamos comentando recién, que la banda estaba interpretando una pieza musical, lo que es el uniforme de la banda sinfónica de Gendarmería Nacional. Y nos pasamos acá. Esto lo voy a grabar con cuidado por ciertas cuestiones, lo que es el armamento de Gendarmería. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como @vemosqueonda2025, en Instagram, en TikTok vemosqueonda_2025, en Twitter o X vemosqueonda25. Mientras estamos observando los instrumentos que usa la Sinfonía de Gendarmería. Acá también seguimos recorriendo con equipo de fotografía, mientras de fondo tenemos más uniformes. Por este lado también del museo seguimos observando todos los uniformes que están expuestos, como por ejemplo el uniforme de verano. Acá pasamos más a elementos de comunicación. Fíjense el teléfono con los aparatos para establecer comunicaciones, lo mismo que el chaleco más preparado para el combate, como bueno, con los cuchillos. Y al momento de estar recorriendo todo lo que tiene que ver con menciones más relacionado específicamente a Malvinas, el conflicto de Malvinas, con la foto clásica de el monumento a los caídos que se encuentra en la isla del sur. Y justamente acá tenemos el uniforme de combate utilizado en el conflicto de 1982. Fíjense la campera preparada para soportar las épocas de bajas temperaturas del continente. Y en esta parte todo lo que fue la gesta de Malvinas. Recuerden que también en nuestro Instagram le hicimos una entrevista a Esteban Tries, veterano de Malvinas. Gente, seguimos recorriendo el Museo de Gendarmería Nacional en la noche de los museos del sábado 8 de noviembre y me encuentro, la verdad, con una sorpresa el día de hoy que quiero que él mismo se presente. La verdad, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy el suboficial mayor Jorge Ramón Gómez, veterano de Guerra de Malvinas, jefe de la oficina veterano de Malvinas acá en el edificio Centinela. Fui integrante del Escuadrón Alacrán de Gendarmería en la participación del conflicto bélico con Gran Bretaña en el año 1982. El comando escuadrón, obviamente por lo que uno siempre le han enseñado en el colegio, quizás usted me puede corregir, fue el primer comando que llegó a suelo de Malvinas, ¿no? Bueno, Gendarmería fue convocado el 25 de mayo. La guerra, la recuperación de la isla Malvinas fue el 2 de abril, pero Gendarmería en ese tiempo dependía del comando en jefe del ejército, fue convocada el 25 de mayo. O sea, el punto de reunión de los gendarmes se efectuó en Comodoro Rivadavia. Ahí fue el punto de reunión porque los gendarmes
fueron convocados de distintos lugares del país. Atucha, Campo de Mayo, Bariloche, por lo general en la zona sur, más que nada Bariloche, Esquel, José de San Martín, Calafate. Fueron grupos de todo el despliegue de gendarmería. En primer lugar, fueron convocados los comandos de gendarmería, que son los que están preparados exclusivamente para este tipo de conflicto, ¿no? Y los grupos del interior del país que también estaban preparados. Y bueno, ese fue el punto de reunión y en Comodoro Rivadavia. Y después el primer vuelo de gendarme fue el 28 de mayo, llegando a Malvinas aproximadamente 30 horas. Como en ese momento ya estaba alerta roja, los aviones aterrizaban, no se detenían. O sea que los gendarmes ahí aterrizaron y el avión continuó. Así, y bueno, los primeros gendarmes caídos fueron el 30 de mayo, en la primera misión que salían los gendarmes. Ahí perdimos a 6 gendarmes y un herido. Fue derribado el helicóptero por un misil enemigo, y donde pierde estabilidad el helicóptero y cae. Y por razones que llevaba mucho explosivo, que han presionado algunos, no pueden salir, y ahí donde estalla el helicóptero, ahí perdemos en el bautismo de fuego de gendarmería, fue el 30 de mayo donde perdemos los. Sí, yo le quería preguntar, ¿cómo se le explica a esta nueva generación, en la cual yo me incluyo, porque bueno, ya lo he dicho muchas veces en el programa, yo tengo 29 años, y bueno, a nosotros se nos ha contado una parte de lo que fue la gesta de Malvinas, obviamente con lo que se diría con el diario del lunes, pero ¿ustedes cómo les gusta retratar o que la gente se dirija a ustedes? Porque bueno, mucha gente por ahí les dice, quizás erróneamente, veteranos o excombatientes. ¿Ustedes cómo se definen ante ese combo de palabras para definirlos a ustedes? Bueno, en primer lugar, nosotros que seguimos en la fuerza, que elegimos como profesión, somos veteranos de guerra, no excombatientes. O sea, para los soldados, ellos es combatiente, pero para todos los que seguimos en la fuerza, tanto de seguridad como Fuerzas Armadas, es veterano. La palabra correcta es veterano de guerra de Malvinas. Bien. Y también, más que nada, yo también quería saber cómo se vive el después de ser parte, creo que, del hecho más importante que por lo menos Argentina atravesó, de tener un conflicto armado en ese momento con una potencia mundial. Bueno, la verdad que nosotros, teniendo conocimiento que era una potencia mundial, bueno, pero la prioridad fue, en ese momento, defender a la patria. Eso fue no fijándonos obviamente, ellos eran superiores en todo, en armamento, en gente, tenían gente profesionales, y bueno, pero en primera instancia está el valor de defender a la patria. ¿Y cuántos días estuvo en las islas? Bueno, gendarmería, o sea, estaba en Puerto Argentino, de ahí salían las misiones. Gendarmería trabajó en conjunto con la compañía de comando del Ejército Argentino. O sea, en conjunto trabajaban, no estaban en una trinchera, sino salían a buscar al enemigo para tratar de evitar esa era la tarea de misión de gendarmería. En lo que es la noche del museo, nosotros seguimos en
en el Museo de Gendarmería y me encuentro con alguien también muy importante en lo que fue la historia también del conflicto de Malvinas, que también me gustaría que él mismo se presente y nos cuente acerca de su participación en el conflicto. Primero, buenas noches. Buenas noches, saludos a la audiencia. Les comento, yo soy el teniente coronel retirado Pedro Obregón. En el año 82, con el grado de capitán, me mandaron a la isla volando el Chinook. Yo era piloto de Chinook. O sea que en la isla volé haciendo carga, más que todo, con ese helicóptero. El día 30 de abril de mayo había que reemplazar a un piloto en un Puma. Yo en esa época volaba Chinook o Puma, eran los dos helicópteros que estaba habilitados. O sea que lo reemplacé al piloto del Alfa Eco 508, que era el último Puma que nos quedaba, porque 2 días antes, en un ataque de 2 Harrier, derribaron a 2 Pumas y un A-109. Y este helicóptero se salvó porque los Harrier no lo vieron, se pudo esconder y o sea que el piloto estaba fuera de servicio después de la situación que había pasado. Entonces lo reemplacé en un vuelo. Ese vuelo que hice era con personal de Gendarmería. O sea que una vez que embarcamos, pusimos, como no teníamos superioridad aérea, pusimos en cada lado de las puertas un suboficial. De un lado estaba un suboficial. ¿Cómo está? Estaba Pepe de un lado y del otro estaba, bueno, ahora no me puedo acordar, ¿viste? Y bueno, para ver si aparecía un Harrier, porque la única solución que teníamos era aterrizar y bajarnos. Si destruían el helicóptero, normalmente los británicos no le tiraban a la gente, le tiraban al material. O sea que despegamos, cuando estamos ya en la zona de Montequén, estamos próximos para aterrizar, ya había bajado el tren de aterrizaje y estaba más o menos a 1 metro de tierra. Ahí siento que, porque yo en ese momento no me di cuenta, de que me quedé sin potencia, el helicóptero pega en el piso, se da vuelta y se prende fuego. De los cuales, con ese crash, mueren 6 gendarmes, el resto de las tripulaciones, los pilotos alcanzamos a salir del fuego. Fue un hecho bastante choqueante. Años después, los británicos nos dicen, derribamos un helicóptero con un misil Stinger, que era un misil norteamericano, que no era habitual que lo tengan los británicos. O sea, había muy pocos operadores de Stinger. Bueno, y justo fue el que nos pegó, y claro, pegó en el motor, en la cámara de combustión, porque cuando yo volví a la isla, vi el motor, tenía el agujero en la cámara de combustión, que se nota que pega, no explota, pero sí me rompe el motor. Entonces, al perder un motor, y yo ya estaba con potencia como para aterrizar, toqué el piso y eso fue, digamos, la cadena de eventos que ocasionaron la muerte de estos 6 gendarmes. Sí, yo le quería preguntar, obviamente, como recién lo veníamos comentando, ¿cómo fue adaptarse a la limitación técnica frente obviamente, al ejército enemigo, que contaba obviamente con un mayor nivel tecnológico? Sí, pero nosotros no teníamos trato casi con el ejército británico. Nuestro problema era la aviación enemiga, porque nosotros para poder volar necesitábamos la superioridad aérea. Y el problema que teníamos es que la Fuerza Aérea no nos podía apoyar en derribar a los Harrier. El Harrier era un avión muy difícil de poder derribar porque frenaba. En la guerra aérea gana el que tiene la cola del avión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un avión argentino, por ejemplo el de Perona, que es el primero que se enfrenta a un Harrier, él se pone a la cola del Harrier, pero ¿qué hizo? El Harrier frenó. Entonces Perona lo pasó y él de atrás lo derriba. O sea que era un avión muy difícil para la Fuerza Aérea de poder derribar un Harrier. Y la superioridad aérea la tenía los británicos por ese evento. Sí, yo también le quería preguntar, ¿cómo se cuenta la gesta de Malvinas a esta nueva generación? No, esto ha cambiado notablemente. Hasta el año 2000 no nos miraban con buena cara. Éramos los que perdimos.
Recién yo noté la diferencia, así más o menos, a partir del, no sé, 98, 99, 2000, un cambio en toda la sociedad, donde empiezan a valorar el esfuerzo de los veteranos de guerra, que hasta ese momento no lo veían, mejor dicho, no se comunicó a la gente el sacrificio del soldado que estuvo en una trinchera con humedad, con frío, mal comido, porque la comida no les llegaba a todos, pero igual nosotros los pilotos no teníamos ese problema, ¿viste? Porque nosotros íbamos con el helicóptero y retirábamos la comida, entonces no era algo que nos afectaba a nosotros, pero sí les afectaba a los otros soldados, y eso no se sabía. Entonces la gente, lamentablemente, por supuesto no tiene la culpa, como no se sabía el sacrificio, era poco valorado lo que fue el esfuerzo de los veteranos, que sí, a partir del 2000 es cuando yo noté un cambio hasta en el ejército, hasta en el ejército, que empezaron a preguntar cómo había sido Malvinas. Esto hace 20 años atrás, nadie te entrevistaba para preguntarte de Malvinas. Y la verdad, gente, hoy dio la ocasión perfecta, primero, para venir a conocer las instalaciones de Gendarmería, y bueno, este momento especial que tuvimos, pero sin dudas, obviamente, creo que de más está decir que gracias. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista, y bueno, espero que le haya abierto un poquito la experiencia de lo que fue estos 40 años post Malvinas. En esta parte del museo está relacionada a todo transporte utilizado por Gendarmería Nacional, como estos trineos, los camiones. Allá más atrás se ve una lancha. También en este caso las carretas. Y esto era lo que se escuchaba de fondo, que era la orquesta que estaba interpretando piezas musicales. Y presten atención a este vehículo apto para la nieve. Y de esta forma finalizamos el recorrido